1 Corintios 13. Y entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Ven qué interesante. Luego dice, versículo 55: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está? Presta atención a esto. Tu aguijón, ¿dónde está? Versículo 56: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Subraye ese versículo, ese inicio, esa primera parte. El pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Así que si usted vive bajo la ley, dice, la ley le da al pecado su poder. Vea qué interesante de analizar y de pensar. Versículo 57: pero gracias a Dios, casi como en nuestro lenguaje sería, qué salvada que Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy oramos y abrimos nuestro corazón. Háblanos, que todo aquel aguijón que nos ha estado molestando, que nos ha estado hiriendo, sea quitado de nosotros, y llénanos con tu poder, el poder de tu resurrección, en el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con los mensajes que hemos estado compartiendo, el tema de hoy es el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte. Hace un tiempo fuimos a realizar unos bautizos. Yo no sé quiénes de ustedes se acordarán. A Nicoya, por Pueblo Viejo. Estábamos en un río. En ese tiempo yo andaba medio ahí distraído. Y entonces, mientras estaban ocurriendo los bautizos y estaban cantando las alabanzas a la orilla del río, en las piedras, yo me fui con otros dos chicos de aquí de la iglesia y nos metimos ahí por las fincas y nos escapamos. Cuando yo estoy en la finca ahí, viendo a ver qué había, no estábamos buscando árboles, algo para comer ahí, un mango o algo. Comienzo a escuchar gritos desesperados de todo el mundo. La gente estaba gritando, y nosotros nos quedamos asustados. ¿Qué es lo que está pasando? Y salimos corriendo a ver qué era lo que había pasado. Y en ese momento que nosotros íbamos desde la parte de arriba del río, ellos estaban al otro lado y nosotros a este extremo, yo veía la gente corriendo por las piedras del río, ¿verdad? Como si fuera una carretera, corrían desesperados. ¿Y qué es lo que está pasando? No sabíamos, fue un momento de mucho susto. Y entonces, obviamente yo no me iba a acercar ahí porque por algo estaban corriendo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos por la orilla del río para ir a salir a la carretera principal, porque estábamos bastante adentro de las fincas, en un río, en los bautizos. Y entonces recuerdo que estaban sacando de las orillas del río al hermano Lilín. ¿Y saben qué pasó con el hermano Lilín? Estaba lleno de aguijones de abejas africanas, que se les conoce también como abejas asesinas. Su cuerpo estaba lleno de abejas, en la nariz, en las orejas, y yo lo veía. Llegó la Cruz Roja, lo cargaron a la ambulancia y se lo llevaron. Pero lo que más recuerdo es eso: todos los aguijones que estaban en su cuerpo, todas las picaduras. Si las ambulancias no hubieran llegado rápido, y yo creo que si el hermano Lilín, Dios no lo hubiera sostenido y no lo hubieran llevado a tiempo al hospital, todo el veneno que estaba en su sangre, todo el veneno que estaba en su cuerpo, lo hubiera hecho partir con el Señor. El hermano Lilín es un milagro. Yo estaba pensando en esto cuando leía este pasaje. Dice: ¿dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte?
El problema que pasó el hermano Lilín no solamente fue el piquete, sino que también fueron esos aguijones que se quedaron ahí y el veneno que fluía ahí. La mayoría de animales que tienen un aguijón, la mayoría no son mortales, pero hay algunos que sí. Con solo un piquete de su aguijón, la dejamos de contar, como decimos nosotros popularmente. Entonces, hay aguijones que te llevan a la muerte. Hay aguijones que te llevan a la muerte. Las abejas tienen un aguijón y tienen una victoria. El aguijón es ese veneno que ellos dejan ahí, es el dolor que produce. Pero la victoria es la muerte. Es lo que está buscando. El aguijón estaba golpeando el sistema inmunológico de nuestro hermano Lilín, golpeando todo su organismo. Y eso no se detiene hasta que no reciba un ¿qué? Un antídoto. La persona necesita recibir un antídoto para que el efecto del aguijón, del veneno que está en el aguijón, comience a disminuir. Y eso, ¿saben qué? Produce muchos síntomas. Ese es el aguijón. Y la victoria de la abeja es la muerte. Entonces, volviendo al pasaje que acabamos de leer, Pablo está diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo aprendo dos cosas. La muerte tiene aguijón. La muerte tiene un aguijón, que es el dolor, que es el proceso, que es el veneno. Son los diferentes síntomas que están ocurriendo en el cuerpo. Pero también tiene una victoria. Y esa victoria es el resultado final de la muerte, que es la muerte, ¿verdad? Pero en Cristo es diferente. En Cristo resulta que Jesús vivió el aguijón de la muerte. Él venció el aguijón, venció la muerte. La muerte entonces pierde su victoria y entonces también pierde su aguijón. Porque Jesús vivió el aguijón en su propio cuerpo. Vivió el dolor, vivió la agonía, cargó con el rechazo, experimentó soledad, experimentó confusión, y después de eso Jesús murió. Por eso es que Jesús ahora tiene la victoria sobre la muerte y tiene victoria sobre el aguijón. Lo más lindo de todo es recordar que Jesús resucitó al tercer día. Sí, Él cargó con ese aguijón, sí, Él fue a la muerte, pero resucitó al tercer día. Entonces, ¿saben qué pasa cuando a usted lo pica algo y usted no muere? El cuerpo crea anticuerpos. El cuerpo se hace más fuerte. Y entonces Jesús muere, ¿verdad? A causa del aguijón y a causa de la muerte. Pero Él muere y toma la victoria de la muerte, toma la victoria del aguijón. Y entonces ahora Él es el antídoto. Él es el antídoto que usted y yo necesitamos. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando usted pone su fe en Cristo, entonces usted recibe resurrección, usted recibe victoria sobre la muerte, sobre el aguijón. Usted recibe victoria. Entonces quiero que leamos dos pasajes. Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy, ¿qué dice? La resurrección, ¿y qué más? Y la vida. Lo que le acabo de decir, dice: el que cree en mí vivirá aún después de muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Qué estaba pasando ahí? Lázaro estaba en una tumba y Jesús le estaba diciendo a Marta: si crees en mí, aunque esté muerto, va a resucitar. Y también nos está hablando a todos nosotros. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Está hablando de una vida eterna, una vida futura que va a ser eterna. Él liberó a Lázaro de la muerte, pero no solo de la muerte, liberó a Lázaro también del aguijón
de la muerte, y no solo a Lázaro, sino a Marta y todas las personas que estaban ahí alrededor, su familia, del dolor, de la tristeza, de la agonía, de la soledad que sintieron al momento que Lázaro se fue y murió. Jesús los resucitó. Jesús venció el aguijón que estaba sobre ellos. Y Romanos 8, vean qué lindo lo que dice. Este es un pasaje que a mí siempre me inyecta fe, me motiva. Dice: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en el aire. ¿Dónde está el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos? Vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. ¿No es esto increíble? ¿No es esto poderoso? Pero noten esto. Juan está diciendo que cuando muramos vamos a resucitar a una vida eterna, los que creemos en Cristo. Pero Romanos está diciendo que el espíritu de resurrección está en nosotros. ¿Sí? Está en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús nos da vida ahora. No nos da vida solo cuando muramos, nos da vida ahora, vida en estos cuerpos mortales, vida sobre el aguijón. Entonces guarde esto en su corazón, escríbalo, anótelo. La resurrección es vida eterna, pero también es vida ahora. Jesús no resucitó solamente para que tengas vida eterna en un futuro, cuando mueras y desaparezcas de este mundo en el cielo. No, Él quiere que tengas vida y tengas vida en abundancia y la tengas aquí en este cuerpo por medio del espíritu de resurrección que está en nosotros cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. La resurrección no solo vence la muerte, también sana el aguijón. La confusión, ahora vemos muchos aguijones como el temor, como el dolor. Todo esto, ¿saben qué? Todo esto es el espíritu de la muerte. El temor, la ansiedad, la culpa, la división, la ira, la comparación. Todo esto son aguijones de la muerte que están tocando a nuestra sociedad, que están tocando al mundo ahora mismo. La muerte está afectando la sociedad. El peor veneno no es el veneno de una abeja. El peor veneno no es el veneno de un escorpión. El peor veneno es el veneno del aguijón de la muerte que está ahora mismo golpeando a muchos de nosotros con confusión, dolor, ansiedad. Pero por eso Jesús obtuvo victoria. Para eso Jesús venció a la muerte y venció al aguijón. Tuvo victoria sobre el aguijón. No solo es vida eterna, es vida ahora. Diga conmigo, es vida ahora. Jesús no vino solamente a salvarte del final. Jesús vino a sanar tu proceso. Me parece a mí que eso es un facto de la cruz, una verdad de la cruz indiscutible. Él vino para sanar nuestro proceso. Entonces, hoy quisiera hablarte solo de 3 cosas. Esta mañana quisiera compartir con todos solo 3 cosas. Número 1, el aguijón de la confusión. Y como acabo de mencionar, Jesús venció la muerte, venció el aguijón y ahora tiene un antídoto. El antídoto de la confusión es la sabiduría. El espíritu de resurrección que ahora mismo vive en usted tiene un antídoto que se llama sabiduría. Y esa sabiduría elimina la confusión de nuestros cuerpos, de nuestras mentes. La muerte trae confusión, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de resurrección trae sabiduría. Ya les voy a explicar. Si usted hoy vino por primera vez, yo quiero decirle que si usted pone su fe en Cristo, Dios va a quitar el aguijón de la confusión. Y no solo si viniste por primera vez, sino que si has estado
viviendo en confusión, Dios quiere resucitarte y quitar ese aguijón de la muerte que está golpeándonos, y te va a dar sabiduría del Espíritu de Dios para que puedas vivir. Dice Romanos 8:13: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita. Vea qué interesante. Versículo 13: porque si viven obedeciéndola, van a morir, pero mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa y vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estos pasajes los hemos estado leyendo estos últimos domingos. Versículo 14: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces vean qué interesante. Tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, estamos con un aguijón de la muerte encima, que la Biblia le llama pecado. Así es como le llama la Biblia al aguijón de la muerte. Eso lo que hace es que nos lleva a tomar a nosotros decisiones equivocadas, nos lleva a nosotros a la confusión. Pero el Espíritu de Dios nos guía como un padre cuando está guiando a su hijo. Vea que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto está comparando a un padre, cómo guía a su hijo. Entonces, el espíritu de sabiduría es el antídoto que Dios tiene para la confusión. Cuando nosotros pensamos en sabiduría, a veces pensamos y lo asociamos de una vez con Salomón. Salomón, el hombre más sabio, el hombre que pidió sabiduría, ¿verdad? Pero no siempre la sabiduría es saber todo. A veces pensamos que la sabiduría es saber todo y cómo resolver todas las cosas, pero no siempre es así. O a veces creemos que sabiduría es saber qué hacer, cómo hacer las cosas. Pero déjeme decirle que la sabiduría es tener la habilidad de escuchar y pedir consejo. Eso es la sabiduría. Vea lo que dice Primera de Reyes 3:9. No quiero que lo busque, nada más escúchelo. Lo que está pasando aquí. Salomón dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, dice esta versión. Salomón aquí está pidiendo sabiduría, pero vean lo que significa esa frase. No sé si lo diré bien, pero dice Leb Shomea, y eso se traduce como un corazón que escucha. Entonces, lo poderoso de esto es que Salomón no está pidiendo inteligencia. Salomón no está pidiendo poder entender todas las cosas. Salomón lo que está pidiendo es poder escuchar correctamente. Él no está pidiendo un IQ más alto, él no pidió conocimiento, él lo que está pidiendo es poder escuchar correctamente, un corazón que escucha. Así es como se traduce literalmente. Entonces, él está pidiendo la capacidad de poder escuchar correctamente. Y hay muchos de nosotros que andamos en confusión y no sabemos qué decisiones tomar y no sabemos qué hacer con nuestra vida y con las cosas de nuestro alrededor. Pero cuando alguien nos quiere aconsejar, cerramos las puertas, cerramos los oídos y no queremos escuchar consejo. Cuando el Espíritu de Dios nos da sabiduría, entendemos que la sabiduría no es saber todas las cosas, no es tener la inteligencia y un IQ muy alto, es saber escuchar y entender. Dice la palabra de Dios: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Escuchar con atención fue lo que pidió Salomón, poder entender, poder discernir, pero no solo eso, sino responder con obediencia. Eso es sabiduría. Cuando estudiamos la palabra sabiduría nos damos cuenta que a veces hemos entendido mal y no hemos tenido sabiduría para entender esto. Escuchar, entender, discernir y responder con obediencia es ser básicamente un escucha activo. El espíritu de resurrección que está en nosotros nos da a nosotros la capacidad de ser personas que escuchan,
que escuchan, que además de eso entienden, pero que también saben discernir el consejo bueno y el consejo malo, y además de eso pone en obediencia el consejo. En otras palabras, Salomón está diciendo: Señor, dame un corazón que sepa escuchar tu voz, porque a veces no queremos escuchar ni siquiera la voz de Dios. Señor, dame sabiduría. Sí, es lo que está diciendo, es: enséñame a escuchar tu voz. Enséñame también a saber escuchar a la gente correctamente. Ahora que estuvimos en la cumbre global de liderazgo, una de las expositoras, ella decía que una de las empresas para la que estaba trabajando tenía un montón de problemas, y que la forma más efectiva que encontró y la forma más sabia de hacerlo era pedirle a los propios empleados, preguntarles cuáles eran la lista de las cosas que más odiaban. ¿Qué hizo ella? Escuchar a los empleados atentamente. Eso no es sabiduría. Sabiduría es aprender a escuchar a los que están a nuestro alrededor correctamente. Salomón estaba rodeado de personas que lo aconsejaban. Entonces, la confusión, el antídoto es la sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Diríamos nosotros. Para reinventarnos. Muchos de nosotros necesitamos sabiduría para reiniciar cosas. Muchos necesitamos sabiduría para construir algo, para hacer algo nuevo. Necesitamos sabiduría para ser más fuertes. Para eso es el Espíritu Resurrección, para ayudarnos a reconstruir, para ayudarnos a reiniciar las cosas, para ayudarnos a caminar, a tomar decisiones. Quita el aguijón de la muerte, la confusión, la ansiedad, y te da sabiduría para poder enfrentar cada reto. Entonces quiero que usted levante su mano ahí y declare conmigo esta mañana: yo recibo el Espíritu de resurrección que me da sabiduría y que me guía a través de la temporada para cumplir el propósito de Dios para mi vida. El segundo aguijón del que quiero y creo que Dios quiere sanarnos o liberarnos es el aguijón del temor. ¿Cuál es el antídoto para el aguijón del temor? Bueno, la seguridad que Dios nos puede dar. ¿Sí? Leamos Romanos capítulo 8, versículo 15. Ustedes no han recibido un espíritu que ¿qué? Sino que en cambio recibieron el Espíritu de Dios, por el cual le llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une en nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Ven qué profundo que es esto? Su espíritu se une en nuestro espíritu para confirmar que usted y yo somos hijos de Dios, para confirmar cuál es su identidad. Usted no es un terian, usted no es bisexual, usted tiene la identidad de Cristo. Dice: en el principio los creó, varón y hembra los creó. Usted no es un derrotado, usted no es una persona abandonada, usted no es una persona dañada. ¿Sabe qué sos? Sos hijo de Dios. Y el Espíritu de resurrección de Jesús viene sobre nosotros para que ese Espíritu confirme a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y nos resucite de la inseguridad, nos resucite del temor, y ponga en nosotros la seguridad. No eres un esclavo del miedo, eres hijo. Hay muchos que se despiertan por las noches asustados. No pueden caminar si la luz está apagada, no pueden dormir si la luz no está apagada. Necesitas resucitar del temor, y esa resurrección la da el Espíritu de Dios, llenándote de seguridad, sabiendo que eres hijo de Dios y que Él está contigo ahí. A mi hijo Mateo
que todos saben tiene apenas 1 año y 5 meses, 6 meses por ahí. Le regalaron una bicicletita chiquitita, una bici mini, y él desde que la vio le brillaban los ojos. Él se sube a la bicicletita, ¿verdad? Y comenzaba ahí. Él no sabía ni caminar, ¿verdad? Pero ahí iba. Pero resulta que el diseño de la bicicletita mini tenía algunos errores de diseño. Entonces a cada rato él se iba de cabeza y se caía para un lado y se golpeaba y llegaba llorando, ¿verdad? Y pegaba gritos llorando de dolor. Y yo llegaba a recogerlo, o mi esposa Yani llegaba a recogerlo. Y resulta que después le regalaron otra bici mini, mejor diseñada, igual a la anterior, pero mejor diseñada. Pero él ya no quería subirse a la bici mini. No quería subirse porque su experiencia le dio inseguridad. Él no quería andar en esa bici porque ya se había golpeado mucho. Tenía miedo a que le volviera a pasar lo mismo, entonces él no quería. Pero para eso está su papá. Entonces papá viene de: mi amor, venga, le doy la mano, lo traigo, lo subo a la bici, pero no lo dejo solo. Lo agarro en la bici y comienzo a llevarlo junto con él y paseamos por el corredor varias veces lo llevaba y lo llevaba. Y mientras iba en la bicicleta yo le decía: mi amor, no tengas miedo, papá está contigo, mi amor, no te vas a caer, no te vas a golpear porque yo te estoy cuidando. ¿Por qué tenemos temor si Dios está cuidando, si papá está con nosotros? Papá cuida de ti, te da seguridad para que puedas caminar, para que puedas reiniciarte, para que puedas construir, para hacer las cosas nuevas. No tengas temor. Tu seguridad no está en las circunstancias, está en tu identidad. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Mateo 7:11 dice: si ustedes que son tan malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Puedes tener la seguridad. Tu papá es más fuerte que una enfermedad. Tu papá es más fuerte que una pérdida. Tu papá es más fuerte que una crisis familiar, que una crisis financiera. Tu papá es más fuerte, recuérdalo. Él es más fuerte que lo que te pueda estar rodeando ahora mismo, de lo que pueda estar sucediendo. Él te está protegiendo. Él te está protegiendo. Y muchas veces entramos en temor porque tenemos pérdidas, porque comienzan a ocurrir cosas en nuestra vida que no tenemos control. Pero quiero recordarte esta mañana que Él tiene seguridad sobre vos y te cuida. No importa los pasos que vaya a dar, Él te sostiene de la mano y no te va a dejar caer. Va a caminar con vos y te va a llegar a un lugar seguro. No tengas temor. La resurrección es vida eterna, no solo para el futuro. La resurrección es vida eterna ahora. Ahora tú puedes tener resurrección ahora. Tu identidad no está en las circunstancias. Debes recordar que eres hijo de Cristo Jesús. Y número 3, el aguijón del dolor, el aguijón de la tristeza. El espíritu de resurrección, quiero que escuches esto. El espíritu de resurrección nos quiere ayudar a sufrir con propósito. Y ya les voy a explicar qué es esto. Sufrir con propósito. Romanos 8:17 dice: así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar, escuche esto, de su sufrimiento. Este pasaje me enseña algo muy importante. El propósito de nosotros, de cada uno de nosotros, es ser como Jesús. Vea lo que le está diciendo: somos sus hijos y somos herederos. Y dice: de hecho somos herederos junto con Cristo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces nuestro propósito es ser como Jesús, darle la gloria a Dios, que a través de nosotros conozcan al Padre, que a través de nosotros conozcan y alcancen la vida eterna. Pero ¿cómo vamos a participar solo de esas cosas y no del sufrimiento? El aguijón del dolor
sin propósito es igual a desesperación. Yo he visto tantos padres con pérdidas llenos de desesperación. Yo he visto hombres y mujeres llenos de desesperación por la finalización de la unión, por una enfermedad. Yo he visto personas en desesperación, y cuando ese aguijón del dolor, de la enfermedad, cuando ese aguijón del dolor viene sobre nuestra vida a golpearnos y no caminamos en ese propósito, en ese dolor con propósito, entramos en desesperación. Y el espíritu de resurrección te ayuda a tener dolor, sí, porque los cristianos sufrimos dolor, pero sufrimos con propósito. Si no, pregúntenle a Jesús. Sufrimiento con dolor. Yo me iba a casar en el 2020. Ya teníamos un año de noviazgo. Decidimos casarnos. Estamos en media pandemia o finalizando la pandemia. Yo tenía una guitarra, la más cara que me he podido comprar algún día, pero como me iba a casar, tomé la decisión de vender mi guitarra. Sufrimiento con propósito. Yo quería casarme. Yo estaba alegre, estaba emocionado por casarme. Entonces vendí mi guitarra para aportar. Venía mi quinquenio, venía el quinquenio de mi esposa Yani, y yo le decía: mi amor, pero es que yo quería comprarme unos parlantes de estudio, quería comprarme un piano y quería comprarme otras cosas y hacer algunas cosas al carro. Ay, Dios. Ahí se fue mi quinquenio en la boda. Sufrimiento con dolor, pero con un propósito. Yo agarré mi dinero con alegría, porque mi enfoque no estaba en el dolor, mi enfoque estaba en el propósito. Y el espíritu de resurrección que está en vos, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, está en vos para que camines el dolor con un propósito. Sí, perdí muchas cosas, cosas que amaba, pero había un propósito. Y a veces el propósito no es el mío, a veces el propósito de Dios, que todavía es más poderoso, porque yo no alcanzo a entender ni a comprender los planes que Dios tiene. Y muchos de nosotros necesitamos saber eso. No te enfoques en el dolor, no te enfoques en la pérdida, no te enfoques en la enfermedad, no te enfoques en lo que no tienes, en lo que no puedes alcanzar. Enfócate en el propósito. Sufrimiento con dolor. Sufrimos pero con una meta. Sufrimos pero tenemos propósito. El cristiano sí sufre, pero no sufre en vano. Usted no sufre en vano. Puedes ver la enfermedad con la que luchas con dolor, o lo puedes ver con propósito. Siempre nos han preguntado: ¿y ustedes cómo hicieron para enfrentar la pérdida de su bebé? ¿Cómo le hicieron? Sufrimiento con un propósito. Yo escojo o mi bebé sea motivo de dolor para mí, o yo escojo sea motivo de alegría para mí. Y yo escogí la segunda, y mi esposa también. Nuestro bebé es motivo de alegría. Entender que nuestro sufrimiento, como dice Pablo, es momentáneo. Esas breves tribulaciones que son temporales. La mayoría de nosotros queremos ir de gloria en gloria, ¿no? Queremos siempre ir de gloria en gloria. Pero a nadie le gusta. No nos gusta ir de batalla en batalla. Los momentos de dolor nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Si usted me pregunta a mí algo hoy, yo le diría: yo no quiero volver a ser el Gabriel que era antes de perder un hijo. Yo no quiero ser el Gabriel que perdió, el que era antes de lo que perdió. Yo quiero ser lo que soy ahora, porque soy mejor padre, porque soy mejor hijo, porque soy mejor esposo, porque soy mejor cristiano, porque amo más a Dios, porque soy más obediente, porque soy más fiel. El dolor
nos ayuda a ser mejores. Y el espíritu de la resurrección que está en nosotros nos da esa fortaleza, nos da la ayuda que necesitamos para poder lograrlo. Hay que sacar lo bueno de todo, valorar más, confiar más. Dios usa el dolor para formar algo eterno en cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Las montañas inspiran, pero los valles maduran. Qué lindo cuando estamos en lo mejor, arriba, en la gloria, pero cuando estamos en el valle, ese valle nos va a madurar. Y tus mejores días no están detrás tuyo. Tus mejores días no son los que ya pasaron, los que tuviste. Tus mejores días están por delante. Lo que hoy te duele, mañana va a ser tu testimonio. No permitas que el aguijón de la muerte te moleste. No dejes que te agobie. Cristo Jesús es vida eterna, pero también es vida ahora. Recibe el espíritu de resurrección. Hoy es el día en el que el Señor quiere quitar tu aguijón del temor, de confusión, de dolor. Hoy es el día en el que el Señor quiere quitar ese aguijón. Y ahí donde estás, levanta tus manos. Hoy declaramos que todo aguijón va a ser quitado de sobre nosotros. Jesús venció a la muerte y hoy quiere sanarte. Hoy quiere sanarnos. Lo que está doliéndote ahora, lo que te ha estado lastimando, ese aguijón que ha estado dañándote, que no te deja dormir, que no te deja estar en paz, que te ha tenido sufriendo, ese aguijón, hoy le decimos en el nombre de Jesús, vas a ser quitado, porque Jesús venció a la muerte. Y vas a recibir resurrección eterna, pero también vas a recibir resurrección ahora. Y si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, esta mañana haz esta oración conmigo. Y si quieres renovar tu pacto con el Señor, también hazlo. Espíritu de Dios, aquí estoy. Quiero entregarte mi vida y reconozco que Jesús murió en esa cruz. Repítelo después de mí. Para darme vida, para resucitarme de la muerte. Yo reconozco que eres el único Salvador, que eres el camino, que eres la verdad y que eres la vida. Y hoy te acepto en mi vida. Toma el control. Ven y vive en mí. Yo quiero que tu espíritu, que resucitó a Jesús, también esté en mí. Amén. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Gracias por esta verdad tan grande. En esa cruz tú venciste el aguijón de la muerte. En esa cruz tú, Señor, venciste a la muerte. Nos diste vida, nos diste resurrección. Gracias. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Que esa palabra tenga efecto en nuestros corazones, en nuestras mentes, y transforme todo lo que somos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Vamos a vivir como gente que tiene vida, gente que disfruta el proceso, gente que camina con propósito, personas, hijos de Dios que caminan con seguridad, que saben quiénes son, que no tienen temor del futuro porque saben que son hijos tuyos, Señor. Que esta palabra transforme nuestro futuro, nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.